Son las 2 de la tarde, la 1 en Canarias. Radio María. Servicios informativos de Radio María. Estados Unidos e Irán alcanzan un acuerdo de paz que permitirá reabrir el estrecho de Hormuz, un acuerdo que también ha tenido ecos en nuestro país. Y mientras tanto, la Santa Sede aborda con el presidente de la República de Corea la contribución de la Iglesia a la sociedad en este país. Además, Roma acoge la celebración de una misa para rezar por la paz y la reconciliación en la península coreana. Estas y otras noticias en el informativo que ahora comenzamos. Muy buenas tardes. La Iglesia reafirma su apoyo a la población del Líbano ante el sufrimiento causado por la guerra. El Papa León XIV subraya que la Jornada Mundial de los Abuelos y de los Mayores es una oportunidad para redescubrir que la Iglesia está llamada a ser madre de todos. Concluyen en Barcelona los encuentros mediterráneos con la participación de obispos, teólogos, jóvenes y representantes de entidades sociales de 25 países. La Diócesis de Córdoba acoge las jornadas del Padre Manuel Fuentes para reflexionar sobre el legado del sacerdote y religioso trinitario. En Ucrania, 9 personas han muerto por ataques rusos que han causado un incendio en la Catedral de la Dormición de Kiev. La República Democrática del Congo eleva a 180 los fallecidos confirmados a causa del brote de ébola, con más de 780 casos confirmados. En España, más de 13.500 personas han muerto en lo que va de año, esperando la resolución de la petición a la ayuda de la dependencia. Comienza la última semana de huelga de médicos, aunque convocan una nueva huelga indefinida para septiembre. Y en deportes, la selección española de fútbol debuta esta tarde ante Cabo Verde en el Mundial. Comenzamos este informativo contándoles que Estados Unidos e Irán han anunciado un acuerdo para poner fin a la guerra y reabrir el estratégico estrecho de Hormuz tras más de 100 días de un conflicto que ha generado graves perturbaciones en el mercado global del petróleo. Pakistán, que ejerce como mediador entre Washington y Teherán, ha anunciado que ambas partes firmarán este viernes 19 de junio en Suiza un memorando de entendimiento para poner fin a todas las hostilidades, aunque todavía se desconocen los detalles concretos del acuerdo. El pacto llega tras varias semanas de intercambios de borradores y declaraciones contradictorias entre ambas partes. Asimismo, el ministro de Exteriores de Irán, Abbas Araghchi, ha insistido en la necesidad de un cese total de la agresión de Israel contra el Líbano. Lo ha dicho en conversaciones con sus homólogos en Irak, Egipto, Turquía y Arabia Saudí tras el anuncio de un acuerdo preliminar de paz con Estados Unidos. No obstante, el ministro israelí de Defensa, Israel Katz, ha afirmado que el ejército de Israel no tiene intención de retirarse de sus posiciones en el sur del Líbano y que seguirá ahí, afirman, de forma indefinida. A pesar de esta discrepancia, el anuncio de Irán y Estados Unidos de un acuerdo preliminar de paz ha tenido su repercusión a nivel global. El secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres, ha felicitado calurosamente por la decisión alcanzada. Lo mismo la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, quien ha insistido sobre la necesidad de que se reabra de manera inmediata y sin restricciones el estratégico estrecho de Hormuz. La Liga Árabe, por su parte, ha indicado que el acuerdo entre Estados Unidos e Irán es un paso importante para el fin de la agresión iraní e israelí. Mientras tanto, China celebra el acuerdo y reivindica su papel para, dicen, restaurar la paz en la región. Y Japón considera el acuerdo entre Estados Unidos e Irán un paso importante hacia la resolución de la crisis.
Este anuncio también ha provocado que el precio del petróleo Brent, de referencia en Europa, baje más de un 4% antes de la apertura de las bolsas europeas, hasta los $83,7 por barril, mínimo de 2 meses, ya que el estrecho de Hormuz es un enclave estratégico para la circulación del petróleo y el gas mundial. Y desde España, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, afirma que confía en que este acuerdo de paz entre Irán y Estados Unidos marque una nueva etapa en Oriente Medio y acabe con una guerra que el presidente socialista considera un sinsentido. Por su parte, el ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Álvarez, ha vuelto a pedir a sus homólogos en el bloque comunitario que sometan a voto el veto al comercio con los asentamientos israelíes en Cisjordania para constatar quién está a favor del derecho internacional y que lo realice con hechos como, en su opinión, hace España. Y cambiamos de asunto. El Papa León XIV ha recibido en el Palacio Apostólico del Vaticano al presidente de la República de Corea, Lee Jae-myung. Posteriormente, el mandatario se ha reunido con el secretario de Estado de la Santa Sede, el cardenal Pietro Parolin, y con el secretario para las relaciones con los Estados y las organizaciones internacionales, Monseñor Paul Richard Gallagher. Según ha informado la oficina de prensa de la Santa Sede, durante las conversaciones mantenidas en la Secretaría de Estado se han subrayado las buenas relaciones entre la Santa Sede y la República de Corea. También se ha destacado la contribución positiva que la Iglesia local ofrece a la sociedad coreana, con especial referencia a la labor que realiza en los ámbitos de la educación y el bienestar social. A continuación, el diálogo se ha centrado en la organización de la próxima Jornada Mundial de la Juventud y en algunos aspectos del contexto regional e internacional. Además, el prefecto del dicasterio para el clero, el cardenal coreano Lázaro Jo Heng-shung, ha presidido en Roma una misa para rezar por la paz y la reconciliación en la península coreana. Esta Eucaristía se ha celebrado en la Basílica de San Pablo Extramuros y ha contado con la participación del presidente de Corea. También han asistido varios representantes del gobierno surcoreano y miembros del cuerpo diplomático de diversos países del mundo. En su homilía, el purpurado ha destacado el sufrimiento que padece la península coreana al llevar aún, en palabras suyas, las heridas de la división. En este contexto ha subrayado que jamás podrán renunciar a la paz. Igualmente, ha reiterado la responsabilidad de comprometerse con todas sus fuerzas para construir la paz. Al mismo tiempo, el cardenal Lázaro Yu Hyun-sik ha manifestado su esperanza de que la República de Corea sea testimonio ante el mundo entero de que el diálogo es más fuerte que el conflicto, la reconciliación más fuerte que el odio y la confianza más fuerte que el miedo. Noticias de la Iglesia en el mundo. La Fundación Pontificia Ayuda a la Iglesia Necesitada ha hecho un llamamiento a evitar más sufrimientos en la población de Tiro, en el sur del Líbano, tras ser bombardeada por Israel y tras haber dejado este ataque al menos 8 muertos y decenas de heridos. La presidenta ejecutiva de esta fundación, Regina Lynch, ha instado a todas las partes a respetar la dignidad humana, proteger a la población civil y salvaguardar los lugares religiosos y las comunidades históricas. Esta petición llega después de que el arzobispo greco-católico melquita de Tiro, Monseñor Georges Iskandar, enviara un mensaje de ayuda a la Iglesia necesitada, expresando su gran preocupación por la población. Ante este triste panorama, desde Ayuda a la Iglesia Necesitada han hecho un llamamiento a rezar por el pueblo de Tiro y por todo el Líbano, al tiempo que han reafirmado su compromiso de permanecer junto a la Iglesia local mientras continúa sirviendo a quienes se ven afectados por el miedo, la incertidumbre y el conflicto. Por otro lado, un convoy humanitario organizado por el nuncio apostólico en el Líbano, Monseñor Paolo Borgia, junto con Cáritas y otras organizaciones católicas con destino a 3 aldeas cristianas en el sur del país de los Cedros, se ha visto obligado a cambiar su ruta debido a un intercambio de disparos entre el ejército israelí y las milicias de Hezbolá. El nuncio en el Líbano ha explicado que no fue posible continuar por la ruta debido al aumento de la inseguridad. El convoy tuvo que tomar un camino completamente diferente, solicitando nuevos permisos para circular con seguridad, pero finalmente, tras 10 horas, llegó a Debel.
En este contexto, Monseñor Borgia ha subrayado la importancia de entregar ayuda a los pueblos que se encuentran aislados del resto del país, afirma, precisamente debido a las operaciones bélicas en curso. El nuncio en el Líbano ha precisado que esta ha sido la visita número 20 al sur del país, con 17 convoyes humanitarios y 3 visitas pastorales desde que comenzó la guerra en el Líbano. A su juicio, es importante estar allí porque da a las personas la oportunidad de quedarse y sobrevivir. Monseñor Borgia apunta que no se trata solo de ayuda material, sino que con su presencia llevan la presencia del Papa, de la Iglesia Universal y de la Iglesia libanesa. Y cambiamos de tercio. La Santa Sede ha publicado esta mañana el mensaje del Papa León XIV para la 6ª Jornada Mundial de los Abuelos y de las Personas Mayores, que se celebrará el próximo 26 de julio, coincidiendo con la festividad de San Joaquín y Santa Ana. El lema que marca la jornada de este año es «Yo nunca te olvidaré». En este texto, el Santo Padre explica que la Jornada Mundial de los Abuelos y de los Mayores es una oportunidad para redescubrir que la Iglesia está llamada a ser madre de todos y que en cualquier edad es posible descubrirse como hijos de Dios. Al mismo tiempo, su santidad alienta a que esta jornada sea un estímulo para retomar la bella costumbre de visitar a los propios abuelos, a los mayores de la familia y también a aquellos que no reciben ninguna visita. El obispo de Roma también pide que se les lleve la cercanía y el afecto del Papa. Citando su encíclica Magnificat Humanitas, el pontífice apunta que en una época que tiende a acelerar y a fragmentar, la carne humana sigue pidiendo ser cuidada y reconocida por sus manos capaces de ternura, por mentes atentas y por buenas palabras. Asimismo, el sucesor de Pedro asevera que la Iglesia conoce el sufrimiento de sus hijos más mayores. A esto añade que sabe bien que muchas veces se les mira con prejuicios y se les considera un peso. En este contexto, el Papa León XIV sostiene que una economía centrada sobre el beneficio debilita las relaciones familiares. También comenta que muchos ancianos son abandonados por los hijos, que se ven obligados a migrar o, en algunos casos, a combatir en la guerra. Por cada uno de estos motivos, el Santo Padre subraya que se alegra de anunciar la promesa del Señor: «Yo nunca te olvidaré». Además, el Santo Padre rememora las palabras del beato Juan Pablo I para afirmar que somos destinatarios de parte de Dios de un amor atemporal. Y en este sentido recuerda que Dios es Padre y más aún es Madre. Por ello, el pontífice remarca que ni siquiera cuando somos mayores dejamos de ser hijos y por eso, afirma el Papa, sigue siendo válida cada día la invitación a volver a los brazos de Dios, cuyo amor es paternal y maternal a la vez. El obispo de Roma alega que el descubrimiento de la ternura de Dios para muchos sucede en el transcurso de la existencia. Otras veces, precisa el Papa, ocurre en el último tramo de la vida. A este respecto asegura que puede convertirse en el tiempo oportuno para iniciar o retomar una vida espiritual. Por otro lado, el Santo Padre invita a los mayores a no tener miedo de la fragilidad, indicando que esta debilidad lleva consigo una nueva potencialidad que ilumina también las demás edades de la vida. Así alienta a vivir como cristianos el tiempo de la ancianidad, frágiles, pero al mismo tiempo llamados. Por otra parte, el Papa León XIV afirma que en este tiempo, marcado de una manera tan fuerte por la violencia bélica y social, afirma, muchos se interrogan acerca de cómo será el mundo en el cual crecerán los propios nietos. Ante este panorama, el Santo Padre ha exhortado a unirse a él en la oración constante para que llegue pronto la paz al mundo entero. Además, en este mensaje ha agradecido a cuantos le sostienen cada día con sus oraciones, especialmente cuando recitan el Santo Rosario. Para ellos ha pedido que el Señor les renueve siempre en la fe, en la esperanza y en la caridad, reafirmando que Él nunca se olvida de nosotros. Y nos trasladamos a Brasil. La ciudad de Jauru ha acogido este fin de semana la beatificación del sacerdote mártir Nazareno Lanciotti. La ceremonia tuvo lugar el sábado en el santuario del Inmaculado Corazón de María y estuvo presidida por el prefecto emérito del Dicasterio para los Institutos de Vida Consagrada y las Sociedades de Vida Apostólica, el cardenal João Braz de Aviz. Ayer el Papa León XIV hizo alusión a esta beatificación durante el rezo del Ángelus.
El padre Lanciotti ejerció su ministerio en la localidad brasileña de Jauru a partir de 1972. Allí fundó la parroquia de Nuestra Señora del Pilar y se dio a conocer por su labor evangelizadora y social. Denunció delitos como la explotación de menores, la prostitución y el tráfico de drogas. Fue asesinado en 2001 tras recibir un disparo en su casa. En su homilía, el cardenal Brad de Avid destacó la herencia de santidad y de testimonio humano y divino dejada por el beato padre Nazareno Lanciotti, así como su ejemplo de vida cristiana para la Iglesia y para toda la humanidad. Y en África, la Iglesia en Mozambique continúa en oración por el eterno descanso de Monseñor Osorio Citora Afonso, obispo de Quelimane, administrador apostólico de Beira y secretario de la Conferencia Episcopal del país, Mozambique. El prelado fue asesinado el sábado 6 de junio. Este pasado sábado el cuerpo del prelado ha sido trasladado a la parroquia de Nuestra Señora de Fátima, Catedral de Nampula, donde Monseñor Osorio Citora fue bautizado, confirmado y ordenado sacerdote. También se celebró allí una misa de funeral presidida por el arzobispo de Nampula y presidente de la Conferencia Episcopal Mozambiqueña, Monseñor Ignacio Saure. Posteriormente, el cuerpo del prelado fue enterrado en el cementerio del clero de la Archidiócesis de Nampula. Además, en otros lugares del mundo se han organizado distintas iniciativas de oración por el prelado. En Italia, por ejemplo, la diócesis de Vittorio Veneto, en Treviso, donde el prelado trabajó en el pasado, estaba prevista una vigilia el jueves 18 de junio en la iglesia parroquial de los santos Pedro y Pablo. Esta celebración estará presidida por su obispo, Monseñor Ricardo Batocchio. Además, el martes 30 de junio se celebrará una misa por el eterno descanso de Monseñor Osorio Citora en la iglesia parroquial de Nervesa de la Batalla, presidida por el obispo de Treviso, Michele Tomasi. Noticias de la Iglesia en España. Barcelona ha concluido los encuentros mediterráneos MED26. Se trata de una iniciativa internacional que ha reunido del 6 al 13 de junio a obispos, jóvenes, teólogos y representantes de entidades sociales procedentes de 25 países de las 5 orillas del Mediterráneo. El objetivo ha sido promover la paz, el diálogo y la cooperación entre pueblos y culturas. El encuentro ha coincidido la mayor parte de los días con la visita del Papa León XIV, culminando una semana de reflexión y trabajo conjunto sobre los grandes retos que afronta hoy la región mediterránea. Los encuentros mediterráneos iniciados en Bari en el año 2020 se consolidan como un espacio de encuentro y discernimiento ante los desafíos sociales, migratorios, geopolíticos, económicos y medioambientales que afectan al Mediterráneo. En esta cuarta edición, Barcelona se ha convertido en punto de encuentro para reforzar los lazos de fraternidad y construir respuestas compartidas a los retos de la justicia y la paz. Más noticias. La diócesis de Córdoba acoge hoy las jornadas del padre Manuel Fuentes para reflexionar sobre el legado del sacerdote y religioso trinitario, cuya fama de santidad sigue plenamente viva entre fieles cordobeses. Se desarrollan en el salón parroquial de la parroquia Nuestra Señora de Gracia y San Eulogio de los Padres Trinitarios. Además, cuentan con la participación del obispo diocesano, Monseñor Jesús Fernández. Las jornadas comenzarán a las 6 de la tarde en los salones parroquiales. Durante las sesiones meditarán sobre el legado espiritual y su entrega incondicional a los niños marginados y enfermos. Concluirán con la celebración de una misa funeral para rezar por el padre Manuel Fuentes, presidida por el obispo de Córdoba. Y en este mes de junio, dedicado al corazón de Jesús, continuamos con una noticia vinculada a esta devoción. El arzobispo emérito de Madrid, el cardenal Antonio María Rouco Varela, presidió el viernes la celebración de la solemnidad del Sagrado Corazón de Jesús en la Basílica del Cerro de los Ángeles, en Getafe, coincidiendo también con la jornada de santificación sacerdotal. En su homilía, el cardenal Rouco Varela situó el Cerro de los Ángeles en el corazón simbólico de España. En este contexto expresó que la imagen del Sagrado Corazón que corona la basílica mira a todas y en todas las direcciones sobre la geografía española, imagen de un Cristo que no vuelve la espalda a ningún rincón ni a ninguna persona. A su vez, el purpurado ofreció una honda reflexión sobre el misterio de la Encarnación y el sentido del amor redentor de Dios. Además, hizo alusión a la unión inseparable de los corazones de Jesús y María, en referencia a la fiesta que se celebraba al día siguiente del Corazón Inmaculado de María.
Información internacional. Comenzamos la información internacional en Ucrania. Al menos 9 personas han muerto en este país a causa de un ataque lanzado por el ejército ruso contra la capital, Kiev, y otros puntos de Ucrania. Así lo han denunciado las autoridades, que han confirmado además un incendio en la histórica Catedral de la Dormición, situada en el monasterio de las Cuevas de Kiev. Por su parte, el Ministerio de Defensa ruso ha confirmado en un comunicado un ataque masivo con armas de precisión y largo alcance contra Kiev y las ciudades de Kharkov y Dnipro, en lo que describe como una respuesta a los ataques terroristas del régimen de Kiev. Así ha señalado que el objetivo del ataque han sido instalaciones de la industria de defensa en las citadas ciudades, así como bases aéreas militares y centros de material en Ucrania. Además, Rusia se desvincula del incendio en la Catedral de la Dormición de Kiev y ha achacado el suceso al impacto de un misil lanzado por un sistema de defensa antiaérea estadounidense Patriot. Nos vamos hasta África. Las autoridades de República Democrática del Congo han elevado a al menos 180 los muertos confirmados a causa del brote de ébola declarado a mediados del pasado mes de mayo en el noreste del país. Este brote deja ya más de 780 casos, así como un total de 40 pacientes recuperados. Las autoridades sanitarias del Congo han alertado de 2 nuevas zonas sanitarias afectadas, la aldea de Niania en Ituri y Mabalako, zona rural ubicada en Kivu del Norte, lo que supone que el número de áreas afectadas pasa de 29 a 31. El pasado viernes, la propia Organización Mundial de la Salud alertó de que el brote de ébola en República Democrática del Congo se está expandiendo, tanto a nivel de número de datos como en cuanto al número de territorios en los cuales se han registrado contagios. La tasa media de letalidad del virus del ébola ronda el 50%. Volvemos a Europa. En Lituania, la oposición conservadora ha adelantado que cuentan ya con una moción de censura preparada contra la primera ministra socialdemócrata Inga Ruggiene por el incidente de ciberseguridad que derivó en robo de datos del centro de registros del país, y afirman que están a la espera de recibir el apoyo de los liberales. El portavoz de los democristianos, Laurinas Kasčiūnas, ha valorado que la primera ministra de Lituania no actuó como corresponde a su cargo tras conocer el robo masivo de información. La Fiscalía del país comunicó a finales de mayo que estaba investigando el acceso ilegal y la filtración de más de 600.000 datos y expedientes, incluidos registros de la propiedad y números de identificación personal de este centro estatal encargado de gestionar información legal y administrativa clave. Y en Gran Bretaña, el primer ministro Keir Starmer ha informado de la prohibición del acceso a redes sociales por parte de los menores de 16 años, con el objetivo de proteger la infancia en un mundo, ha dicho, en que la tecnología es una intrusa en cada una de las áreas de la vida. En este sentido, el primer ministro británico ha lamentado que las redes sociales estén haciendo que los menores sean infelices y ha señalado que también facilitan el acoso y el abuso. El plan británico, que sigue al de otros países como Australia, busca prohibir el acceso completamente a estos menores a las principales plataformas de redes sociales, restricciones independientes sobre productos concretos como aplicaciones de juego y la imposibilidad de estar en contacto con personas desconocidas. Información nacional. Y ya en nuestro país comenzamos contándoles que el balance realizado por la Asociación de Directores y Gerentes en Servicios Sociales, con datos del IMSCERSO a cierre de mayo de 2026, revela que más de 13.500 personas murieron en listas de espera de la dependencia en los 5 primeros meses de este año. Esta espera ha sumado más de 7.200 personas respecto al cierre de 2025 y alcanza a 265.000 personas que no tienen aún la valoración solicitada o que no reciben los servicios a los que tienen derecho. De total, más de 110.000 están a la espera de valoración, un 41,5%, y más de 155.000 de prestaciones y servicios que tienen reconocidos, un 58,2%. Respecto a los fallecidos, 6.940
6.240 personas estaban esperando ser valoradas y 6.563 esperaban recibir la prestación a la que tenían derecho. Casi la mitad de los 13.503 fallecidos fueron en Cataluña y Andalucía. La región con menos fallecimientos fue Galicia. Más noticias. Los médicos están convocados a la quinta y última semana de huelga contra el Estatuto Marco, que ha comenzado hoy con una concentración frente al Ministerio de Sanidad, la protesta central de esta movilización, que comenzó el pasado mes de febrero y todo apunta a que volverá después del verano. La última semana de huelga pone de manifiesto que el conflicto por la reforma del Estatuto Marco está enquistado, pues los 6 sindicatos convocantes han solicitado al Gobierno nuevos interlocutores que desatasquen las negociaciones con el Ministerio de Sanidad. Los convocantes también han anunciado que las movilizaciones se suspenden durante el verano, afirman, para no cargar más a las plantillas entre los descansos estivales, pero sí que confirman que volverán a retomar la campaña en septiembre. Los convocantes piden, entre otras cuestiones, un estatuto marco propio que regule las particularidades de su trabajo, así como una clasificación profesional que reconozca su formación y su responsabilidad y cambios en las guardias, que sean voluntarias, que computen para la jubilación y que se mejore la retribución. También les contamos que las educadoras de escuelas infantiles se movilizan esta semana en España por un calendario escolar digno para que sea igual que el resto de etapas educativas y que no alcance los 215 días al año en muchas comunidades autónomas. Bajo el lema «El descanso infantil no debería ser el precio por ir a trabajar», el sector de primer ciclo de educación infantil se concentrará el jueves en más de una docena de comunidades autónomas. Las diferentes plataformas de trabajadoras de escuelas infantiles denuncian lo que califican de discriminación en el calendario escolar de los niños de 0 a 3 años, cuyas jornadas llegan a alcanzar los 215 días frente a los 175 del resto de etapas educativas. Hablamos ahora de tribunales. El juez Juan Carlos Peinado ha citado a Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno Pedro Sánchez, a una audiencia preliminar a la que tiene obligación de comparecer y donde también han sido convocados su asesora, Cristina Álvarez, y el empresario Juan Carlos Barrabés, los otros 2 investigados en el caso Begoña Gómez. Está previsto que la audiencia preliminar comience a las 6 de la tarde. Inicialmente la citación era para el 9 de junio, pero Peinado la retrasó después de que el abogado de Begoña Gómez, Antonio Camacho, pidiera un aplazamiento alegando que tenía otro procedimiento que le coincidía con la fecha original. Además de los investigados y sus defensas, a la audiencia preliminar también están citadas la Fiscalía y las acusaciones populares personadas. Más noticias. La Unidad Central Operativa de la Guardia Civil, la UCO, ha revelado que el Partido Socialista sufragó hasta 6 viajes a la exmilitante Leire Díez entre los meses de abril y agosto de 2024. El último fue para reunirse con el excomisario José Manuel Villarejo, a quien habría intentado ofrecer un pacto a cambio de información. Los investigadores han entregado un nuevo informe a la Audiencia Nacional en el que señalan que fue el exsecretario de Organización del Partido Socialista, Santos Cerdán, quien habría ordenado verbalmente que cualquier viaje solicitado por Leire Díez se tuviese por autorizado. El informe de 107 páginas expone, entre otros asuntos, los nuevos hallazgos relativos a los viajes sufragados por la estructura del Partido Socialista y los pagos efectuados a despachos de abogados y terceras personas tras la entrada de la UCO en la sede del Partido Socialista el pasado 27 de mayo y la incautación de documentación del partido. El Sistema Europeo de Información sobre Incendios Forestales detalla que casi 37.000 hectáreas se han calcinado en lo que llevamos de año 2026. La herramienta integrada en el programa europeo Copernicus contabilizó un total de 246 incendios en territorio español entre el 1 de enero y el 10 de junio, cuadruplicando el dato registrado en el mismo periodo del año pasado. A esto hay que añadir que en esta primera mitad de junio se ha podido ver un claro repunte de la actividad forestal debido a las altas temperaturas de hasta 35 grados, tormentas y fuertes vientos que ha vivido nuestro país. Ante estas cifras, la pregunta que surge es clara: ¿qué ocurrirá durante los meses de verano? De cara a julio y agosto, las previsiones oficiales apuntan a un escenario de riesgo extremo, caracterizado por temperaturas superiores a la media. A esto hay que sumar la llegada del fenómeno climatológico del Niño, que amenaza
con convertir 2026 en uno de los años más calurosos que se recuerdan. Y terminamos la información de nuestro país contándoles que desde hoy es obligatorio estar empadronado en Madrid o en alguno de los municipios integrados en las zonas tarifarias E1 y E2 para obtener la tarjeta de transporte público personal, conocida como abono mensual. Hasta el momento, el uso del conocido abono transporte en Madrid no requería estar empadronado. La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha informado de que el Gobierno regional promoverá acuerdos con otras regiones para que los jóvenes universitarios puedan tener abono joven pese a no estar empadronados. La presidenta madrileña ha defendido que la comunidad solo va a aplicar la ley del Consorcio Regional de Transportes, que desde 2011 dicta que las tarifas que recogen los distintos abonos sean destinadas a los contribuyentes madrileños. Información deportiva. Y hoy en Deportes hablamos de fútbol. La selección española debuta esta tarde a partir de las 6 ante la selección de Cabo Verde en el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá. El encuentro se disputará en el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta, en Estados Unidos. Y el luchador de artes marciales mixtas hispano-georgiano Ilia Topuria ha perdido el título del peso ligero de la UFC debido a su derrota tras el cuarto asalto contra el estadounidense Justin Gaethje en una velada organizada en los jardines de la Casa Blanca en Washington D.C., en Estados Unidos. Noticias autonómicas. Hoy conectamos con la Comunidad Foral de Navarra, cuyo gobierno ha entregado a la cantante Aurora Beltrán el galardón cultural más importante de la región, el Premio Príncipe de Viana de la Cultura 2026. Nos lo va a contar desde Pamplona nuestro corresponsal en Navarra, Miguel Ángel Irigaray. Muy buenas tardes, Miguel Ángel. Hola, muy buenas tardes. Efectivamente, el Ejecutivo Foral ha hecho entrega este sábado del Premio Príncipe de Viana de la Cultura a la cantante navarra Aurora Beltrán. Durante su intervención en el acto, la presidenta de Navarra, María Chivite, ha querido destacar la coherencia y la autenticidad de la carrera de la galardonada a lo largo de los años, así como la capacidad de su música para viajar de generación en generación. María Chivite. El Premio Príncipe de Viana de la Cultura es el máximo galardón que Navarra otorga al ámbito cultural. Un reconocimiento que sin duda mereces por toda una trayectoria dedicada a la música, con tus grupos, también en solitario, y por la coherencia y, como hablábamos ayer, la autenticidad que han definido tu carrera a lo largo de los años. Tus canciones forman parte de la memoria sentimental de varias generaciones. Son la banda sonora de muchas vidas. Han acompañado amores, desamores, encuentros. Tus letras han ayudado a mucha gente a encontrar palabras para expresar lo que sentía. A la hora de recoger el premio, Beltrán ha querido dedicarlo a sus padres. Este premio es de mis padres, que fueron unos anticipados a sus duros tiempos, que me dejaron volar con las alas de mis inquietudes, que me reñían también cuando aparcaba mis tareas domésticas para tocar sentada en mi cama deshecha. Aunque no estéis, yo sé que estáis porque os respiro constantemente. Cambiamos de tema para comentar que Alsasua acogió este último sábado la jornada anual de casas y hogares navarros, una oportunidad que los navarros que residen fuera de la comunidad foral aprovechan para acercarse de nuevo a su tierra y reencontrarse en un entorno festivo. En la apertura del encuentro participó la vicepresidenta segunda y consejera de Memoria y Convivencia, Acción Exterior y Euskera, Ana Hoyo, junto con el alcalde de la localidad, Javier Hoyo, y la presidenta de la Federación Nacional de Hogares Navarros, Ana Notibori. La vicepresidenta Hoyo, que estuvo acompañada por el director general de Acción Exterior, Sergio Pérez, destacó en su intervención la profunda satisfacción que le producía asistir a este encuentro que cumple este 2026 su edición número 36 y aprovechó la oportunidad para resaltar la importancia de quienes integran las casas y hogares navarros, a los que calificó como verdaderos embajadores y embajadoras de nuestras costumbres y de nuestros valores más allá de nuestro territorio.
Esta iniciativa, que anteriormente se celebraba bajo la denominación del Día del Navarro Ausente, es organizada por la Federación de Casas y Hogares Navarros en colaboración con el Ayuntamiento de la localidad correspondiente, en esta ocasión Alsasua, y cuenta con el apoyo del Gobierno de Navarra. Y el Gobierno navarro ha concedido la máxima condecoración de Policía Foral a los 5 agentes fallecidos en el Goibar en un accidente de tráfico. Cuéntanos, Miguel Ángel. Sí, así es. El Gobierno de Navarra ha concedido a título póstumo la placa de servicios distinguidos a los 5 policías forales de la División de Intervención fallecidos en un trágico accidente de tráfico en la AP8 cuando se dirigían a realizar una formación con la Ertzaintza. La concesión de esta distinción, que es la máxima condecoración que se puede otorgar en la Policía Foral, ha sido aprobada en la sesión de Gobierno última a propuesta de la consejera de Interior, Función Pública y Justicia, Inma Jurío. Con esta distinción se reconoce la trayectoria de estos 5 servidores públicos que habían decidido dedicar su vida profesional a proteger a los ciudadanos navarros y que fallecieron en ese trágico accidente de circulación en el Goibar mientras prestaban servicio de su especialidad el pasado 3 de junio. Y terminamos comentando que el Ministerio de Sanidad ha concedido a la Unidad de Diabetes Infantil del Hospital Universitario de Navarra el reconocimiento Buenas Prácticas del Sistema Nacional de Salud por su protocolo de atención al alumnado con diabetes tipo 1 en la escuela. Se trata de un reconocimiento bronce en la categoría de atención a la cronicidad y se ha otorgado al proyecto Protocolo de Atención al Menor con Diabetes en la Escuela, desarrollado por la Unidad de Diabetes Infantil del Hospital Universitario de Navarra dentro de la convocatoria de Buenas Prácticas del Sistema Nacional de Salud 2025-2026. Este reconocimiento nacional sitúa a Navarra como referente en la atención integral al menor con esta enfermedad crónica en el ámbito educativo y refuerza el valor de la coordinación entre sistemas sanitario y educativo para mejorar la calidad de vida de la infancia y sus familias. La entrega oficial del certificado se celebró el pasado miércoles 9 de junio en Madrid en el marco de la Jornada Nacional organizada por el Ministerio de Sanidad para reconocer las iniciativas seleccionadas a nivel estatal. Nada más, es todo pues desde Pamplona. Saludos, muy buenas tardes. Muchísimas gracias, Miguel Ángel, como siempre, por toda tu información. Hasta la semana que viene. Y vamos a finalizar ya este informativo con la previsión del tiempo realizada por Miriam Herraiz. 8 comunidades de la mitad norte peninsular están con avisos amarillos por fuertes tormentas con posibilidad de granizo y rachas muy fuertes de viento, según las predicciones de la Agencia Estatal de Meteorología. Además, seguiremos con calima y la mar estará algo alterada en Canarias y en la costa gallega, y las temperaturas bajan ligeramente. Mañana martes amaneceremos con cielos poco nubosos o despejados en casi todo el país, pero según avancen las horas irá aumentando la nubosidad y se formarán tormentas que pueden ser de fuerte intensidad. Seguiremos además con mala calidad del aire debido a la calima que estará presente en amplias zonas. El viento soplará fuerte en las zonas donde se formen tormentas y la mar estará algo alterada en Canarias con olas entre 1 y 2 metros y las temperaturas volverán a subir, tanto mínimas como máximas. Esto es todo por ahora. Los hemos acompañado en la redacción Cristina Abad, Mónica Martínez y Yolanda Gómez, y en los micrófonos Marta Troyano y Paloma Méndez. Tendrán más noticias a las 10 de la noche, las 9 en Canarias. Informativos de Radio María.